Tardes para todos. Señor secretario, iniciamos la sesión. No, pero... Sí, sí. Bueno, buenas tardes para todos. Señor secretario, iniciamos la sesión del día de hoy. Honorables concejales, Comunidad Madrileña, equipo de Consejo Municipal, ciudadanía que nos acompaña a través de redes sociales y en las barras, muy buenas tardes. Siendo las 5:31 p.m. del 17 de junio del 2016, damos inicio a la sección número 003 de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo 009, por medio del cual se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal de Madrid para la modificación de la estructura de la administración y las escalas de remuneración correspondientes. Cuarto, votación proyecto de acuerdo. Quinto, llamado a lista. Primero, llamado a lista, verificación del quórum. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presidente secretario. Naranjo Coy Darley. Una muy buena tarde para toda la comunidad en general y a todos los honorables concejales, a las secretarías invitadas en la tarde de hoy. Presente, secretario. Sierra Cuillo Hugo Fernando. Feliz tarde para todos y todas. Presente, secretario. Borges John Jairo. Ausente. Duarte Forerón de Fernando. Muy buenas tardes para todos. Presente, secretario. Presidente, se verifica el quórum, 4 concejales presentes, 1 ausente. Siguiente punto, secretario. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Naranjo Coijar Darley. Ausente. Sierra Cuillo Hugo Fernando. Positivo. Borges John Jairo. Ausente. Duarte Forerón de Fernando. Positivo. Presidente, con 3 votos positivos, aprueba el orden del día. Continuamos con el orden del día, secretario. Tercero, proyecto de acuerdo 009, por medio del cual se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal de Madrid para la modificación de la estructura de la administración y las escalas de remuneración correspondientes. Ponente, honorable concejal Sierra Cuillo Hugo Fernando. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. Le damos la palabra al concejal Hugo Sierra para que haga ponencia del proyecto de acuerdo. Gracias, presidente. Un segundito, hacemos la presentación de las ayudas que tenemos preparadas para esta ponencia. Bueno, muy buenas tardes de nuevo para todos y para todas. Un saludo especial a la Secretaría General, al secretario jurídico y al secretario de Hacienda, sus equipos de trabajo. Desde luego, dar un saludo especial a los sindicatos que hacen presencia en este espacio y a los inspectores de policía que se encuentran en el recinto el día de hoy. Agradecerles porque dentro de las acciones que se vienen desplegando en este Consejo Municipal, pues es el estudio y aprobación del proyecto de acuerdo número 009-2026, en el cual hacen una solicitud de facultades
al consejo para que el alcalde mediante decreto pueda realizar la fijación de salarios y demás y modificación de la estructura de la alcaldía en cuanto a los inspectores de policía, aclarando porque ha generado como un poco de preocupación en la comunidad, sobre todo el título del proyecto, y es que menciona que se otorgan facultades al alcalde para hacer la modificación de la planta de personal. Entonces pareciese que fuera una reestructuración, pero me parece que es importante hacer la aclaración del alcance del proyecto 09 del 2026, el cual pues es básicamente la aplicación de la ley 2492 de 2025, la cual cambia de alguna manera la estructura de los inspectores de policía y de igual manera modifica profesionalmente, o más bien profesionaliza la función de los inspectores de policía. Ese es como el global de este proyecto de acuerdo. Y debo hacer mención dentro de los profesionales que ocupan o son titulares de los cargos de inspectores de policía en el municipio, en su mayoría son profesionales del derecho, abogados, especializados casi en su mayoría, pero pues esta nueva norma lo que hace es ya prácticamente obligarlo, y es porque antes no existía para algunos cargos o algunas categorías de municipios, no existía la figura de profesional universitario para este cargo, sino podía ser técnico, o en el caso de las inspecciones rurales, como es el caso del municipio de Madrid, pues está la figura de técnico de la inspectora rural de policía, que en su momento me pronunciaré frente a esa inquietud que tengo. Las competencias del Consejo están manifestadas en el artículo 313 de la Constitución Nacional. Todo lo que es la facultad para la estructura administrativa del municipio y otorgar facultades pro tempore al alcalde municipal para que en nombre del Consejo, mediante decreto, regule algunos temas o asuntos que deberían ser o que son de competencia del Consejo Municipal. Entonces nosotros prácticamente entregamos algunas facultades ya que son muy técnicas al alcalde para que realice propiamente esas modificaciones mediante decreto. Tenemos esta ley 2492 de 2025, digamos que quiero detenerme un poco para explicar qué es lo que pretende, y es que lo hablábamos con el doctor Francisco, que es profesional especializado de la Secretaría General, y es que este proyecto de acuerdo, esta ley tiene dos grandes campos. Uno, que es el cambio de una estructura administrativa propiamente, entonces es denominar ya no inspectores de policía, sino inspectores de paz y convivencia. Y por el otro lado, tienen un gran fragmento que es ya la modificación de la planta de personal, o sea, está en dos estructuras esta ley. Preocupante, sí, porque deja muchas cosas a la interpretación esa ley. O sea, les dejo muchas cosas volando que me preocupan mucho, y es porque afectan directamente la calidad de vida de los inspectores de policía, y me refiero ahí a la inspectora de policía Dilia Rocío. Y asimismo a inspectores de policía que seguramente hacen parte de los municipios categoría 3 hasta la 6. Aquí la norma previó una especie de régimen de transición. Ese régimen de transición, pues lo que hace mención es a 3 años a partir de el momento en el que pues se aplica la norma en el municipio, y de igual manera los inspectores, los titulares de despacho que tienen, que hacen parte de la carrera administrativa, pues se acogen a ese régimen de transición. ¿Y qué quiere decir el régimen de transición? Pues básicamente que los que no son profesionales se vuelven profesionales, o los que son profesionales y no tienen la especialización se especializan. Eso básicamente es el régimen de transición. Entonces lo que dice la norma es que durante esos 3 años se les respeta el cargo, pero pues con el compromiso de hacer algo, y es profesionalizarse, o en el caso de los que son profesionales, la especialización o la maestría.
Ese es básicamente el régimen de transición que establece. Pero no nos deja a nosotros claro si ese régimen de transición que ocurre con las personas. Dice que se tiene que respetar los derechos de carrera. Pero después, acto seguido, la misma norma hace un traspié y empieza a hablar ya propiamente de que las cosas quedarán en el estado en el que estaban antes. Entonces uno queda ahí como, yo hasta donde tengo entendido, los derechos de carrera, pues es que del mismo nivel, mismo salario, dentro de la planta global, se trasladan esos cargos a otros niveles o a otras dependencias del mismo municipio, respetándole esas características. Pero el problema es que posteriormente la norma dice quedará tal cual como venía. Y ahí fue donde quedamos nosotros con una preocupación bastante alta, y es porque no se sabe qué va a ocurrir con las personas que no se acogieron al régimen de transición, cómo se les va a respetar ese derecho, esos derechos de carrera, o las personas que, bueno, claro está que las personas que se acogieron al régimen de transición, naturalmente cuando logren el título dentro de los 3 años siguientes, pues inmediatamente asumen ya el cargo respetándole los derechos de carrera. Y eso ocurre, por ejemplo, con el doctor Jorge, que él es profesional, pero pues se está especializando y hizo parte de ese régimen de transición y manifestó su voluntad dentro del plazo que estableció la Secretaría General. Entonces, lo primero que quiero solicitarle a la Secretaría General y a la Secretaría Jurídica es la aclaración de cómo queda la inspectora de policía Dilia Rocío Parada. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo queda ella en las condiciones laborales? Y precisar también cuál es la situación administrativa salarial y de carrera que va a ostentar ella en el futuro apenas se inicie o se aplique este acuerdo municipal. ¿Qué preocupaciones hay? Una, que establece el régimen de 24 horas para las inspecciones de policía, municipios de más de 100.000 habitantes. Y me voy a retrotraer un poco a el proyecto de acuerdo o al acuerdo municipal que reglamenta las funciones y las jurisdicciones de las comisarías de familia. Y es porque dentro del mismo acuerdo quedó que habrá comisarías 24 horas. Pero la preocupación es que el Consejo en su momento pudo haber llegado a tomar una decisión que no le correspondía, porque eso es netamente exclusivo del alcalde, el tema de horarios y asignaciones salariales. Hay una preocupación, no estoy diciendo que eso haya ocurrido, pero que posiblemente se pudo haber incurrido en esa falta. Lo que yo quiero es que en este proyecto de acuerdo donde va a ir mi firma, pues quede con unas garantías específicas, sobre todo en estos temas, y es que reglamentar el horario 24/7 pues implica que el inspector de policía va a devengar o unas horas extras o unas horas nocturnas y también su equipo de trabajo y demás. Pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Porque es que finalmente nadie niega que se necesita, pero también nadie niega que las posibilidades o las capacidades que tienen las inspecciones de policía hoy pues son limitadas en cuanto a la atención del número de procesos que manifiestan tener normalmente cuando vienen al Consejo Municipal. Y pueda que sean los turnos rotativos, pero finalmente ellos no dejan de atender los casos que están bajo su custodia, o sea, los expedientes. Me preocupa mucho el tema de las caducidades y demás que puede llegar a ocurrir si un inspector de policía pues empieza a, digamos, a atender horarios nocturnos, pero a su vez en el día pues va a estar en su turno de descanso, y eso va a generar una serie de situaciones que me preocupa, pero que pues seguramente no las van a aclarar en un momento. De igual manera solicito que dentro del mismo cuerpo del acuerdo municipal, no dentro de las consideraciones, sino dentro del acuerdo municipal, queden las facultades que deben ser expresas al cumplimiento de la ley 2492 del 2025. Y es porque, como se presentó el proyecto de acuerdo, pues
otorga las facultades, pero no lo aterriza a que sea específicamente, y es para evitar generar algún tipo de discusiones frente al alcance de esas facultades. La garantía de los derechos laborales, que es lo que hemos venido mencionando, y de igual manera la implementación técnica y jurídica de la Ley 2492 del 2025. Aquí hay una preocupación, y vuelvo, insisto, es el tema de la aplicación de esa norma, que si bien es cierto, en el papel suena muy bonito, los inspectores de justicia y paz, pues eso quiere decir que hoy estamos nosotros atendiendo a una necesidad de esa justicia restaurativa, garantista, de igual manera a esa justicia que busca otros mecanismos de solución de conflictos sin llegar a lo que es la penalidad o llegar a la aplicación de normas coercitivas, sino esto lo que busca también es generar ese diálogo entre las instituciones y de igual manera los ciudadanos para evitar que existan sanciones futuras. De igual manera, y lo discutíamos con el doctor Francisco, me parece importante mencionar que debe haber un parágrafo derogatorio de las normas que le contravengan al proyecto, y es porque hoy creo yo la inspección de justicia de paz y conciliación, y resulta que nosotros tenemos ya creado mediante acuerdo municipal del 2017 las inspecciones de policía. Entonces me parece a mí que para evitar que exista duplicidad de normatividad, para que exista seguridad jurídica, pues este parágrafo derogatorio debe derogar de ahí para atrás las normas que apliquen a la materia. Como lo mencionaba, para cerrar, lo que es la ley 2492 transforma las inspecciones de policía. Su espíritu es pasar de un modelo punitivo a un modelo preventivo y restaurativo, y el retraso de la atención en materia de justicia me preocupa mucho, y es porque digamos que al atender nosotros esta necesidad con esa inspección cuarta o esa inspección que puede llegarse a crear, o en qué situación jurídica queda esa inspección, pues que empiecen a generarse dificultades en el desarrollo de las inspecciones de policía, las otras 3 inspecciones que sí se acogen al modelo, a la profesionalización del cargo, y esta inspección de policía jurídicamente cómo queda para el municipio, porque finalmente, como lo mencionaba, esta es una entidad que además toma decisiones jurisdiccionales en algunos aspectos. De igual manera, tiene órdenes de policía que afectan a los ciudadanos, todo lo que es el statu quo de las condiciones jurídicas de algunos ciudadanos en materia particular, así sea de manera provisional, pues sea lo que se hace, toman decisiones que pueden llegar a afectar a la comunidad en general, y la inspección rural de policía pues tomaría esas decisiones o cómo quedaría jurídicamente en el municipio. Estas serían como las recomendaciones. Agradecería aclarar todo lo que es el tema en derechos laborales de la señora Dilia Rocío Parada, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las inspecciones de policía para que puedan atender con agilidad todo lo que son los procesos a cargo de las inspecciones de policía, en caso de que la inspección de policía cuarta no se crease o quedara en una situación, como lo mencionábamos en el parágrafo de la misma norma, en el caso de que se empezase a aplicar a partir de cuando Dilia Rocío abandona el cargo, pues qué ocurre con esa inspección de policía, todo lo que es el represamiento de procesos en las inspecciones que les tocaría atenderlas a la luz de la nueva norma, y pues que quede propiamente la derogatoria de las normas que les sean contrarias. Muchísimas gracias, presidente, y a todos y todas. Bueno, gracias, concejal Hugo. Yo creo que concejal Hugo ha dejado muy claro y ha desglosado muy bien el tema de la ponencia sobre la ley 2492 del 2025. También es
yo de una vez, pues no sé, doctor Hugo, a quién le damos la palabra, si al jurídico. Yo creo que el jurídico nos puede ayudar. Y sí, es también, yo también tenía la duda sobre la inspectora rural y también sobre la carga laboral de los inspectores de policía cuando se dice que van a trabajar 24 horas, puesto que aquí cuando hemos hecho control político, ellos se han quejado también por la carga laboral. Entonces es una de las cosas que no nos deja muy claro y va pues en contravía a todo el tema del tema laboral, en temas de que siempre se busca a que los trabajadores tengan tiempo con la familia. Incluso ha sido uno de los proyectos del tema de la reducción laboral y muchas cosas para que las personas tengan más tiempo de disfrute con su familia. Y cuando vemos acá, pues cuando dicen atender, o no sé si se tengan que aumentar los inspectores, no, ahí sí de pronto porque yo tenía esa duda, pues al trabajar 24/7, sí van a tener más apoyo, de pronto van a ir más inspectores de policía o van a ser los mismos y van a atender desde la casa o no sé cómo es la duda que yo tengo también ahí. Entonces le damos el uso de la palabra al jurídico de la Secretaría General. Entonces tiene el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, concejal. Bueno, pues empecemos por lo de pronto un poco más simple, que sería el tema del 24/7, simple entre comillas. Aquí estaríamos hablando de 24/7, pero turnos de disponibilidad. Es decir, el inspector tendría que atender un caso si se requiere, en la noche, como están haciendo las comisarías. Ellos atienden si se requiere, no están pues toda la noche trabajando, sino en el caso de que se requiera. Y bueno, pues el tema ya de horas extras y demás, pues como la norma no permite a los nivel profesional recibir extras, pero tendrían compensatorios y demás si es del caso. Pero estaríamos hablando netamente, por lo menos mientras no tengamos más personal, de la disponibilidad que se va rotando inclusive. No está, van a rotar cada inspector, una semana está disponible y el fin de semana según sea la necesidad, pero no estamos hablando de que vayan a estar ahí pues toda la noche, por decirlo así, es según si se requiere. Eso en ese caso. Ya en cuanto a lo que dice el concejal Hugo, bueno, el acogimiento del nuevo régimen, bueno, pues miramos con el concejal y él nos habla la norma de un nuevo régimen, pero a la vez habla de un antiguo régimen, entonces uno queda como, bueno, ¿esto qué es? Además, ahí estamos en lo que en derecho, los que saben derecho hablan de una antinomia, o sea, claramente nos habla, acabo lo que son inspecciones rurales, acabo lo que son inspecciones urbanas, ¿sí? Eso lo dice en el artículo 1, 2, 3, en el 10 lo reafirma, ¿sí? Todas las disposiciones que les sean contra las dicen en el 10 no van, pero a la vez nos habla de que hay un régimen que se mantendría cuando, siempre y cuando hayan inspectores que no se acojan al nuevo régimen, en ese orden de ideas. Entonces ya estamos hablando de que la misma norma nos crea la situación que uno dice, ¿para dónde vamos? Pero a la vez, esa misma norma nos está diciendo que debemos mantener ese régimen anterior, en el caso de que los inspectores no se acojan, y este es el caso de la inspectora rural Dilia, que pues ella no se acogió a ese régimen. Dice la norma que tenía 6 meses para manifestar si se acogía o no, no lo hizo, que si dentro de esos 6 meses no se manifestaba, nosotros deberíamos enviarle una comunicación pidiéndole que se manifestara. Eso pasó también, se la enviamos, tenía 15 días para responder, tampoco respondió, es decir, se sobreentiende que no se acoge a este régimen, bien sea porque pues considera que no va a cumplir requisitos o porque no le interesa. Pero eso nos dice la norma básicamente. Entonces pues sí hablamos con el concejal Hugo que pues era preocupante de pronto en cuanto a las actuaciones y lo demás que va a realizar, porque bueno, si acabó una norma, un régimen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con lo que va a hacer como inspectora rural? Porque según esta misma norma, y permítanme la leemos literalmente, en caso de no hacerlo, es decir, acogerse dentro de los 15 días en los plazos establecidos, se entenderá que el funcionario ha decidido mantenerse bajo el régimen anterior, repito, el cual seguirá siendo aplicable en todos sus aspectos, incluyendo nivelación, categorización, salario y derechos laborales. Ahí pasamos a la otra pregunta del concejal Hugo y sería que básicamente lo que nos dice esta norma es que debemos dejar a la inspectora rural siendo inspectora rural mientras permanezca en el cargo y ya pues cuando ella lo deje sí estaríamos abocados y dentro del acuerdo pues proponemos nosotros que nos autoricen la creación de esa inspección, pero una vez ella
deje de ser, pertenecer a la planta de personal, ahí sí podríamos aplicar esa inspección para que no quede pues sin inspección rural del municipio. O pues si no lo acoge así el consejo, pues ya en su oportunidad tendríamos que mirar a ver si se solicita nuevamente esa creación. Pero lo que se propone, porque en inicio son los efectos que, es más, si uno mira, la comisión saca también un concepto, de pronto ahora que lo miremos con Hugo, es el 2026 RS 046173 del 11 de marzo, y habla también de los derechos de carrera. Y dice, por ejemplo, a la gente que estaba en periodo, a los que van a entrar en periodo de prueba y concursaron antes de que se creara esta norma, tenemos que dejarlos siendo también inspectores de policía. Con las mismas reglas no podemos cambiarles el manual. Entonces, como vemos, igual sigue existiendo ese antiguo régimen. Entonces la norma, pues la misma norma nos está diciendo, de cierta forma existe. Obviamente que, es decir, es muy raro. Esto realmente es una antinomia y uno dice, bueno, de verdad, pues frente a las actuaciones, no tanto a sus derechos de carrera porque están claros, o sea, es claro, permanece siendo inspectora, mismo salario, mismas funciones, pero y frente a la función de inspector con la comunidad, los casos que decide, dice uno, bueno, ¿qué es lo que nos preocupa? Pero pues realmente estaríamos dándole cumplimiento a esta misma norma, a la 2492, en su artículo 9, que nos dice que debería existir ese régimen, y en caso de que llegase a presentarse por la ciudadanía alguna queja, pues tendría que ser directamente, o esa queja estaría inmersa en esta norma, que es la que nos dice que debería subsistir esas condiciones. Diferentes con lo que hablamos del concejal Hugo, de la posibilidad de crear ese cargo, ¿sí? Y dejar a la inspectora ya, porque uno, pues, como hablamos, ya pasó la oportunidad de acogerse al antiguo régimen, pero en todo caso, la misma circular 095 nos dice, la misma circular, perdón, externa de la comisión nos dice, ojo, con ir a nombrar a alguien que no cumpla requisitos, estamos incumpliendo el artículo 125 de la Constitución Nacional, ¿cuál es? Que nadie puede, ¿sí?, acceder a la carrera administrativa si no es por el mérito, y en este caso yo no puedo cambiar del nivel técnico al nivel profesional sin que haya mediado un concurso de ascenso. La misma comisión nos lo dice, ¿no? Entonces ya ahí hubiéramos tenido, dile si hubiera cogido, ya hubiéramos tenido el primer problema, y es, ¿cómo hacemos? Estaremos violando las normas tanto del Código de Procedimiento Disciplinario, el Código Disciplinario Único, como la misma 1083, como la Ley de Carrera Administrativa, en el tema de que no puedo nombrar a alguien que no cumpla los requisitos de ley, ¿sí? Claro que está, pues, también otra antinomia. Nos dice por ahí, respétenle durante 3 años la posibilidad. Pero bueno, aquí el caso fue que, pues, la inspectora igual no, era voluntario ese acogimiento y no lo aceptó, no quiso pertenecer, pues, al nuevo régimen. Doctor, yo tengo una pregunta, o sea, Sí, señor. tengo que los inspectores de paz y convivencia tienen un cargo y ellos van a tener un salario, ¿no? Correcto, sí, señor. La inspectora rural sigue con el mismo cargo, pero sería un diferente salario. La asignación que tiene actualmente. Sí, y ahí por temas de equidad, porque tendría un diferente nombre el cargo, pero las funciones serían las mismas, ¿no? No, continuaría con el mismo manual de funciones, Sí. concejal. Sí, señor. Los nuevos inspectores tienen un manual de funciones. Sería un manual diferente, sí, señor. Sí, no sé si la persona del sindicato tenga algo que exponer o decir con respecto a lo que estamos tratando, pues ya que el ponente los invitó, no sé si quiere intervenir. Pues puede seguir ahí si quiere y tiene el uso de la palabra. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, como organización sindical SINDICAPRON, representación de esta organización que presido, cabe acotar que las observaciones que hacía el concejal Hugo Sierra, para nosotros como organización sindical es importante dejarlas claras, principalmente en los aspectos que tienen que ver con, de algún modo, desconocer los principios de mérito, que ya lo aclaró el doctor Francisco, que se están respetando. Efectivamente, esa transición de algún modo hace que tenga las dudas cuando se estaba haciendo la lectura por parte de la organización del proyecto de acuerdo. Para nosotros era importante que se aclarara en este espacio, en este debate, para que no tengamos dificultades, en este caso con los inspectores, porque existe de algún modo riesgos asociados a la ejecución de esa autoridad que tendrían con el cambio o con la transición hacia la nueva norma
la 2492, y que efectivamente exista ese respaldo de seguridad y garantía institucional que se tendría en el momento en que se adopte y que pasemos a la aprobación del proyecto de acuerdo. Para nosotros es muy importante que como vamos a hablar de, como lo decía el concejal Hugo, de una disponibilidad, de una ampliación del horario que se podría dar según la disponibilidad que se tenga, pues efectivamente que no exista sobrecarga laboral sin forzamiento del personal, o sea, que efectivamente tengan la capacidad institucional para poder atender todos los casos sin que esto lleve a una sobrecarga por el entendido de que vamos a tener una disponibilidad de tiempo mayor a la establecida como actualmente está en este caso funcionando desde 2017 las inspecciones aprobadas por el acuerdo, creo que también si no estoy más del 09, pero del año 2017. Porque en el entendido de que si se está fijando un horario de disponibilidad 24 horas y yo sí le invito, concejal Hugo, si efectivamente dentro del proyecto quedó que se fijara y quedara la palabra específicamente disponibilidad a las 24 horas, porque como lo decía en el acuerdo donde se aprobaron las modificaciones de las comisarías de familia, digamos que podría de algún modo el consejo exceder sus competencias para fijar un horario establecido para las inspecciones, en este caso, porque efectivamente desde la organización sindical estuvimos revisando también ese acuerdo para las comisarías de familia y sí es importante que se revise que efectivamente el proyecto que se va a aprobar o que se está estudiando no fije un horario establecido de funcionamiento a las 24 horas, sino claramente basado en como lo explicaba el doctor Francisco en su aclaración. Porque para nosotros sí es importante decirlo que a nuestro parecer sí se accedieron las competencias cuando se hizo o cuando se estableció el horario para las comisarías de familia. Dado esto, pues en este caso nosotros reconocemos que efectivamente se quiere hacer un fortalecimiento de la estructura institucional y mejorar la prestación de servicio de las inspecciones, en este caso ya de convivencia y paz, desde el sector urbano y el rural, pero sí se requiere efectivamente en caso que se requiera la disponibilidad, contar con el equipo suficiente para poder atender los casos, en este caso de esa disponibilidad a las 24 horas. Dado eso, simplemente lo que me daría digamos, duda también es respecto a la inspectora que en este momento está en periodo de prueba en una entidad o en el distrito, valga la aclaración, Victoria Cuellar, que en su momento cuando hacía parte de la planta estaba nuestra organización sindical como afiliada y pese a que en este momento ya no puede tener esa afiliación vigente para nuestra organización sindical, sí es importante conocer en este espacio cuál es la intención, si ella se acogió efectivamente a esta nueva normativa que se establece la 2492, ¿qué pasaría con ella si en caso de que deseara o volviera a la entidad después de su periodo de prueba, si es que no lo cumple allá en el distrito? ¿Qué pasaría con ella si efectivamente tendría toda la garantía de los derechos de la carrera administrativa o en su defecto los perdería por no estar en este momento en este proceso? Digo que hasta aquí llegarían, digamos, las dudas. Si surge alguna otra más, le agradecería que me dieran el espacio para poder expresarlas en su momento. Muchísimas gracias. Sí, doctor. Bueno, pues para responder a la pregunta respecto a Victoria, la inspectora que en este momento está en vacancia temporal por periodo de prueba en otra entidad, habría que mirar, pues si nos remontamos por analogía, tendríamos que ver lo mismo que pasa con los del periodo de prueba, ¿no? Ellos tienen que estar como inspectores y después de eso sí pueden acogerse. Acá ya cuando vuelva, pues asumo que nos permitirá la ley a que se acoja, a tener la oportunidad de acogerse si decide volver, porque igual ella pues cumple los requisitos para desempeñar el cargo. Y pues el cargo ya existe además. Entonces ya tendríamos que consultar ese el tema de la oportunidad, pero yo creo que debería dársele porque en su momento no estaba vinculada a la planta, entonces pues cómo nos iba a manifestar su decisión. Entonces habría que darle esa oportunidad, así como se le daría a una persona en periodo de prueba, que una vez termine su periodo de prueba, ella podría manifestarse y decir me acojo al nuevo régimen. Doctor, entonces, concejal Hugo, entonces se van a tener en cuenta las observaciones
que hizo el doctor Hugo para el proyecto, mi doctor, ¿usted la revisó? Es para tenerlas en cuenta para si pasa en comisión. Sí, para claro que sí, que sobre vengan a todo plenaria con lo, las observaciones. sí, señor, sobre todo los acápites que él habla de, pues que se habla de derogar la normativa anterior, que se tenga en cuenta que las facultades son expresas, aunque eso pues ya lo habíamos corregido, concejal Hugo, y le habíamos enviado corregido, pero lo tenemos en cuenta todo eso para que tengamos claro que ese es el Sí, ámbito sí, sí. normativo, claro que sí, sí, señor, y pues las demás que surjan, desde luego que se tendrán en Pues sí. cuenta. Tiene el uso de la palabra, concejal. Gracias. No, para aclararle pues al doctor Francisco, y es porque nosotros tenemos que leer acá las modificaciones y aquí se someten a votación las modificaciones. Digamos que como lo presentaron primigeniamente, pues viene de una manera y nosotros sometemos a votación ya las modificaciones que se solicitan o que se dan en el debate. Entonces ya tiene las modificaciones, mi doctor Hugo, o se las pasamos. No, las modificaciones las trae. Ya están las modificaciones. Sí, señor, aunque quisiéramos una claridad, ya que me dice acá la secretaria general, la doctora Yaney, es, bueno, concejal Hugo, no quedamos muy claros en el tema de si era viable lo de crear a futuro esa inspección cuarta de convivencia y paz o no se iba a mantener esta propuesta. Pues así es. Sino ya estaba aprobada esa creación. La inspección cuarta puede ser creada, pero condicionada la entrada en vigencia en funcionamiento de esa inspección hasta tanto se produzca la renuncia de la titular. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre dejarla creada y no dejarla creada? Pues que hoy en día asumimos competencias y damos cumplimiento a una ley, pero también es cierto que hay que respetar unos derechos de carrera y unos derechos que la funcionaria que está allí optó por no acogerse a la transición, sino seguir como estaba. En ese orden de ideas, la funcionaria, hasta que no se presente su renuncia o la vacancia definitiva de ese empleo, no se puede hacer efectivo la aplicación de la norma para esa comisaría cuarta, es decir, esa inspección quedaría de una vez autorizada, se haría en decreto bajo la facultad, pero esa cuarta debe quedar con la condición de que la entrada en vigencia de esa nueva inspección con sus funciones será una vez se dé la vacancia definitiva del cargo. Sí.
De hecho está como propuesta dentro del acuerdo inicial que enviamos. De pronto para que doctor lo pueda leer, con eso. Creo que lo que habíamos pedido era que la dejaran crear tan pronto quedara. Tan pronto Entonces, quedará. lo que Sí. está proponiendo Guillermo es que se deje que quede creada de una vez, pero su entrada en vigencia es una vez que la vacancia definitiva de ese cargo se dé. Sí, sí, con el nuevo perfil, ya con el nuevo perfil. Ah, no, es la exposición de motivos. Sí, de hecho eso no hace parte del acuerdo por el tema de facultades, como es facultad del alcalde. Abogados que necesitan los trabajos administrativos. Pero eso está en la ley, esa ya Exacto. Sí, sí. Claro que sí, señor, pero realmente no hacía parte del acuerdo es por el tema de que pues es competencia ya del alcalde. Sí, señor. No, señor. Sería imposible, de hecho. Sí, disponibilidad. Si llega a haber la necesidad, ellos atenderían el que esté disponible, no más.
exposición de motivos, pero el acuerdo como tal, no. Sí, el acuerdo no. Tiene el uso de la palabra, mi doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, señor presidente de la comisión y señores concejales. Yo quería hacer una acotación con respecto a lo que se habla en el artículo 9 de la ley 2492 con respecto específico al caso de la doctora Ilia. Y es lo siguiente, en mi concepto, atendiendo al literal tenor de ese artículo 9, en el inciso último dice, después de ya todo lo que explicó el doctor Francisco, y el doctor Guillermo dice, en caso de no hacerlo dentro de los plazos establecidos, se entenderá que el funcionario ha decidido mantenerse bajo el régimen anterior, el cual le seguirá siendo aplicable en todos sus aspectos. O sea, eso no tiene discusión. Incluye la nivelación, cuando la nivelación, en la nivelación en que se encuentra actualmente, categorización, así como se encuentra actualmente, salario y derechos laborales. O sea, eso no va a cambiar. Pero hay una cosa que sí quiero, señores, que tengan en cuenta, es que ella no puede seguir operando como inspector de policía. Ahí sí tiene que hacerse la transición del cargo como tal, tiene que someterse al artículo 10, porque habla de la concordancia y de la nominación. Porque dice, reemplácese todas aquellas disposiciones normativas que contengan la expresión inspector de policía por inspector de convivencia y paz. Entonces, así como estaba hablando el doctor Francisco, pues el cargo de inspector rural que ella está teniendo, porque también la ley lo contempla, sería inspector rural de convivencia y paz, pero conservando todas sus garantías del régimen anterior. Pero entonces ahí sí tendría que establecerse, porque no pueden quedar dos denominaciones dentro del municipio igual. Es más, en Colombia no lo puede haber. Que todas las experiencias tienen que ser inspectores de convivencia y paz. Entonces yo sí quiero pues, que se tenga en cuenta eso. Sí. Es que, inspector, justamente ahí está la antinomia que referíamos con el concejal, que la norma nos dice una cosa, como elimino esto, pero a la vez subsiste esto y no nos da como por lo menos una solución definitiva al tema de si subsiste la inspección rural, entonces eso va a crear un conflicto con facultades, o por el contrario, pues esta norma ya nos está diciendo, no, es que tiene que seguir mientras estén los inspectores. Entonces acá no nos cabe más que ir a lo que literalmente dice la norma, y es que si ha decidido mantenerse bajo el régimen anterior, el cual regirá y seguirá siendo aplicable en todos sus aspectos, dice la misma norma. Entonces ahí tocaría revisar. Pero sí, claro, es que es una discusión que vimos, inspector, con el doctor Hugo, y decíamos lo mismo, o sea, decíamos, venga, y ahí, ¿cómo es el tema? O sea, ¿cómo va a funcionar? Pero realmente la misma norma, mira, nos está creando en el artículo 9, nos crea, o en el primero, segundo, tercero nos dice, elimino todo. En el 10º nos dice, elimino todo. Y en el 9 nos dice, mantengo un régimen. Entonces es lo complejo ahí de la norma. ¿Quiere decir algo, inspector? Hermano, ¿no? Ah. Entonces no sé si leemos la modificación como... Bueno, concejales, quisiera compartirles, estamos mirando un acuerdo de Bucaramanga, donde se acogió también pues, el régimen,
nos parece interesante este parágrafo que pusieron ellos justamente con un caso similar al que estamos hablando y dice, bueno, los 3 empleos de inspector de policía rural del nivel técnico código 30625, cuyos titulares ostentan derechos de carrera administrativa, mantendrán su denominación, código, grado y nivel jerárquico actual de manera transitoria hasta tanto se presente alguna de las siguientes circunstancias, dicen ellos. Entonces dan 3 circunstancias para que se mantenga el régimen y si se da esas circunstancias se acabe. Dice, primera, cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública expida lineamientos técnicos vinculantes que definan el procedimiento específico para la reclasificación de empleos del nivel técnico a profesional con protección de derechos de carrera. B. El Gobierno Nacional expida la reglamentación de la Ley 2492 que establezca el tratamiento de los empleos del nivel técnico. C. La Comisión Nacional de Servicio Civil autoriza expresamente la modificación de los empleos de carrera administrativa afectados. Y había un D. Se me fue el de... Sí, entonces decía era que de pronto tomar algo de ese ejemplo. Se convoquen y provean los nuevos empleos, o todo así, se convoquen y provean los nuevos empleos del nivel profesional mediante concurso público de méritos conforme al artículo 125 de la Constitución. Es con la solución que dieron allá para ese régimen transitorio. Y como vemos, si ven que las otras entidades también han tenido el problema y han llegado pues a conclusiones similares, es decir, nos dice la norma que mantengamos ese régimen. Ah, bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Exacto. Uy, gracias. Pues Es que básicamente uno creería de principio que era solo cambiarle el nombre a los inspectores y ya, pero no tuvieron en cuenta que habían derechos de carrera ahí, que había gente que podía no cumplir, cómo funciona la carrera, cómo se cambia la estructura de una entidad territorial también. O sea, no tuvieron varias cosas que no tuvieron en cuenta. Si le parece, entonces así lo agregamos. Lo estamos ajustando aquí. Dice, agrega el doctor Guillermo de pronto que ponerle también dentro de las causales del régimen de transición o cuando la servidora pública que ostenta derechos de carrera se retire del cargo. El parágrafo derogatorio, Estos. quería el aclaratorio de que La ley 2492. transitorio. Pero esa, no, señor, por el tema de facultades, señor. La vacancia definitiva. ¿Y alguien más va a intervenir con el concejal? ¿No? Entonces yo creo que con esto suficiente ilustración. Seguimos con el orden del día, secretario. Cuarto, votación proyecto de acuerdo. Sometemos a votación el proyecto, secretario. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Naranjo Coija Ley. Ausente. Sierra Cuyo Hugo Fernando. Positivo con las modificaciones. Borges John Jairo. Ausente. Duarte Forero Ande Fernando. Positivo con sus modificaciones. Presidente, con 3 votos positivos, se aprueba el proyecto Acuerdo 009 por medio del cual se otorgan facultades pro tempore al alcalde municipal de Madrid para la modificación de la estructura de la administración y las escalas de reglamentación correspondiente con las respectivas modificaciones leídas por parte de la Secretaría Jurídica. Continuamos con el orden del día, secretario. Quinto llamado listo. Díaz Guerrero Luis Alberto. Una buena tarde para todos. Presente, secretario. Naranjo Coija Ley. Ausente. Sierra Cuyo Hugo Fernando. Feliz tarde para todos y todas. Un agradecimiento a los invitados. Presente, secretario. Borges John Jairo. Ausente. Duarte Forero Ande Fernando.
Una feliz tarde para todos presentes, secretario. Presidente, 13 concejales, perdón, 3 concejales presentes en el llamado listo. Bueno, muchas gracias a todos. Pues recomendarles dejar al secretario el tema de las modificaciones y con esto damos por terminada la sesión de comisión. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Siendo las 6:26 p.m., será la presente sesión.